Para mí es un placer estar aquí esta noche con Gabriel y Rolando. También fue un placer leer estos dos poemarios reunidos en este libro. Bueno, he preparado una breve presentación que a continuación comparto con ustedes. Obituarios de la carne de Gabriel Cisneros Abedrabo y acto textual de Rolando Catán. La práctica de juntar en un solo libro dos proyectos escriturarios diferentes, de dos autores más o menos lejanos, conlleva siempre un riesgo: que el canal de comunicación entre ambos no esté claro, que la idea de juntarlos parezca arbitraria. Al leer Obituarios de la carne de Gabriel Cisneros Abedrabo, Latacunga, Ecuador, 1972, y acto textual de Rolando Catán, Tegucigalpa, Honduras, 1979, en un nuevo libro de la colección Dos Alas del Ángel Editor, surge inmediatamente la pregunta sobre qué une estos dos poemarios. ¿Dónde, más allá de sus méritos individuales, radica la posibilidad de publicarlos en un mismo libro? Si el libro de Cisneros Abedrabo es un testimonio desgarrador de la muerte como catalizador de la escritura poética, y el de Catán una selección de sus poemas, cuyos pilares son el humor y las imágenes lúdicas. La respuesta me llegó inesperada, pero bellamente, por el lado de las genealogías. En el poema cuarto del libro del ecuatoriano, la voz poética hace un apóstrofe y se dirige a su madre. Cito: «Madre, no solamente me falta el inventario de los viajes que emprendimos juntos sobre la luna dormida, tus huesos tronando en el misterio de hablar con los ancestros, el tatuaje invisible de la abuela palestina, los poemas encerrados en el pecho, no solamente es tu muerte la que baila en mi angustia». Hasta ahí. Por su lado, en el poema El árbol de la piña del hondureño, la voz poética menciona, cito: «Al salir de Palestina, quería encontrar en estas tierras el árbol de la piña. Imaginaba un árbol frondoso parecido al que situó Dios en el paraíso. Abandonó su tierra con la esperanza de una nueva y no encontró lo que esperaba. En este poema, mi abuelo puede recolectar piñas de la copa de un árbol, porque en un poema pueden crecer incluso los árboles que no existen, los milenarios frutos y hasta el país natal. Sin embargo, insisto, lo que quiero que aquí retoñe no es el árbol, sino la esperanza de que todavía hay un sitio donde abundan los árboles de piña». Ambos poetas cantan a sus abuelos palestinos en su ausencia. Desaparecidas, muertas, ambas figuras regresan para habitar estos textos. En el poema de Cisneros Abedrabo se construye una suerte de cadena de afectos familiares por la cual la abuela es la metonimia de su tatuaje invisible. El yo poético que melancoliza en torno al padre ausente se dirige a su madre en su tumba, quien en su momento padeció a sí mismo la ausencia de la mujer que la parió. Esa abuela palestina se dibuja en el poema como la primera pérdida, como el arcano al que se regresa para encontrar una imagen especular del dolor por la muerte del padre. En el poema de Catán, el abuelo palestino se presenta como una figura quijotesca. El anhelo por encontrar el árbol de la piña en los territorios a los que llega es una forma de la utopía que asegurará para su estirpe no solamente una intensa relación con la nueva tierra, sino y sobre todo la posibilidad siempre encendida del sueño, del deseo, de la esperanza. El abuelo obviamente no encontró lo que vino a buscar: el árbol de la piña como el que Dios situó en el paraíso. Ni árbol ni paraíso. América es la promesa cuyo cumplimiento está siempre postergado. Obituarios de la carne, el poemario de Gabriel Cisneros Abedrabo, consta de 26 poemas divididos y numerados. Sin embargo, al leer el libro, este produce en el lector la impresión de que nos encontramos ante un solo gran poema. El tono melancólico que persiste de inicio a fin de Obituarios y el afán narrativo de estos textos son los motivos por los que se genera esa sensación. En los primeros poemas se presenta un yo poético moribundo, su cuerpo absolutamente destrozado, fragmentado, de extremidades ausentes, atado al lecho de muerte. Desde esa imagen inicial, la de una muerte ralentizada,
empieza a desarrollarse el ejercicio memorístico y el trabajo narrativo de estos poemas. Este poemario es un ejercicio de prospección, según el cual el yo poético, en ese escenario anticipado de su muerte, se dirige a todos sus afectos desaparecidos. El primero y el más importante, cuya pérdida se presentiza, es el padre, aunque en realidad, a partir de que ocurre, la muerte es el único estado del ser que se conjuga siempre en presente. El yo poético moribundo se refiere a él en los siguientes términos, cito: «Mi padre me pregunta quién soy, tendido sobre el mundo. Parecería que su memoria se ha ido, con las escaras que le cubren. Estamos muriendo en futuros distintos, y este vernos ahora aumenta la zozobra». Susan Sontag ha escrito uno de los textos más bellos y sensibles sobre los imaginarios sociales en torno a las enfermedades en los últimos 200 años. En La enfermedad y sus metáforas se refiere a la tuberculosis como la enfermedad decimonónica por antonomasia y al cáncer como la enfermedad del imaginario siglo XXI. En un ensayo posterior se referirá al SIDA como la enfermedad de finales del XX. Ese ensayo, en el cual la pensadora estadounidense sostiene que además del dolor y la muerte que producen en el plano físico estas enfermedades, todas ellas han sido plagadas de metáforas, han sido hundidas en significados. Así, la tuberculosis en el XIX es signo de un talante melancólico y prefigura siempre al artista, al músico, al poeta. El cáncer, por su lado, ha sido leído por ese imaginario como provocado por el mismo enfermo, a causa de sus represiones. Se trata de una enfermedad poco poética, indigna socialmente hablando. A partir de las reflexiones de Sontag y del poema de Cisneros que acabo de citar, cabe pensar en la demencia senil o el Alzheimer como la enfermedad de nuestra contemporaneidad. El paciente que la padece va deteriorándose irremediablemente en el plano físico y su memoria adquiere formas no determinadas. El olvido actúa volviéndola informe e insoportable para quienes rodean al enfermo. Esta es una enfermedad que quizás huye del hundimiento metafórico al que se refiere Sontag, debido a que arremete en la mayoría de los casos contra pacientes ancianos. La sociedad contemporánea suele desviar la mirada ante las personas viejas y sus vicisitudes. En esas circunstancias es que surge la enfermedad sin metáforas. Ante el hombre que pierde la memoria, que no tiene ni siquiera un lenguaje, sino solo su cuerpo para padecer, solo queda el hijo recipiente de la pregunta ¿quién eres? El olvido del nombre es fundamental en este caso. El padre ya no puede nombrar y en ese silencio parecería que se termina un mundo. Es por eso quizás que Cisneros escoge la prospección de su propia muerte. Entre la muerte del padre y la del yo poético ya nada acontece, ya nada es posible. Cito: «Mi padre, mi madre y mis ancestros giran desnudos frente a mí, esperando que despierte, que se rompa la vasija frente al fuego». El deambular del yo poético en los poemas posteriores dará cuenta de una forma de estar en el mundo atravesada de dolor. Son muchas sus muertes en soledad en la ciudad. En esos poemas no hay apóstrofe, a nadie se dirige ese yo poético, no hay réplica posible. Las suyas son palabras como lanzadas al silencio. En los poemas finales del libro, el apóstrofe vuelve a surgir, sin embargo, pero esta vez no para dirigirse al padre o a la madre, sino a la mujer amada. Ahí ocurre lo inesperado. Esa mujer es su último puente en el arribo feliz a la muerte. Ella idolatrará las fotos de los que serán sus hijos. Todo esto, según el yo poético, en un juego nuevo, un nuevo juego temporal, ya no de prospección, sino de retrospección. Esta mujer, al hacer el amor, olvida los nombres de su padre y de su madre. Así cierra el poemario, ilustrando una nueva forma del olvido, aquel por el que es posible agenciar la propia vida, a pesar de que ésta casi siempre implique forjarse unas cuantas verdades que la muerte eventualmente confiscará. Es un poemario de los ciclos, Obituarios de la carne, de Gabriel Cisneros Abedrado. Acto textual de Rolando Catán es una selección de poemas suyos tomados de los libros Animal no identificado, El árbol de la piña, Ábsides y Otredad.
Estos textos del escritor hondureño destacan por su originalidad. Llama particularmente la atención su cuidado e inteligencia al elaborar cadenas, o mejor, sistemas de ideas y de imágenes. El poemario abre con Tratado sobre el cabello, en donde describe las cabelleras de grandes figuras históricas y pensadores, desde Noé, pasando por Sócrates, Platón, Homero, Cervantes, Quevedo y Góngora, hasta los más cercanos cronológicamente a nosotros, Einstein y Hitler. Cito: en la historia reciente, Albert Einstein fue el más despeinado del siglo XX, y Adolf Hitler, por supuesto, el de los cabellos más ordenados. Pero las cosas grandes también son cosas sencillas, como aquellos que llegan a casa apresurados por despeinarse, o los niños cuando aprenden del amor despeinando a sus madres. Es obvio que los sueños nacen en las cabezas dormidas, porque siempre están despeinadas. Hasta ahí Catán. La sencilla sinécdoque a través de la cual se vinculan cabello y personaje, o cabello e idea, revela una suerte de inocencia y naturalidad del hablante lírico. Como diría Pessoa a través de Alberto Caeiro, la cualidad de poeta implica ser siempre niño. Ese espíritu lúdico que recorre las páginas de este acto textual insertan a su autor en la línea de escritores como Cortázar, Monterroso y Dalton. Ese poder de lo lúdico dicta al poeta un texto como Animal no identificado, según el cual Noé dejó fuera del arca a animales extraños, mitológicos, aquellos que fueron creados por los poetas. Reza el poema: de las aves solo las domésticas, las gallinas, los gansos, los patos, el gallo, y como consta en las sagradas escrituras, la paloma. Se quedaron afuera los centauros, las nereidas, los faunos y los animales esféricos de Borges, porque eran muchos y muy grandes, también la mayoría de los dinosaurios. Pero de todos los animales que entraron, no reconozco al animal que recorre mi cuerpo. Hasta ahí Catán. La clave de la potencia de este poema radica justamente en que sus imágenes decantan en una vinculación con la propia corporalidad del yo lírico. Él no entiende en el plano de la racionalidad su devenir animal, y quizás de eso se trata, de entender con el cuerpo esa potencia. La estructura semántica de este poema se plantea en los siguientes términos. Primero, la alusión a un referente histórico, en este caso Noé, y la labor de preservar la vida animal del planeta. Segundo, la enumeración, recurso frecuente de esta poesía, de los animales que no lograron entrar en el arca y los que sí lo lograron. Finalmente, el reconocimiento de parte del yo poético de una nueva forma de animalidad, la del devenir animal, que no se explica a partir de las dos primeras unidades semánticas y cuya novedad en realidad significa nuevas posibilidades para el ser humano. En sus poemas, Catán juega de construir juguetonamente los hitos de la cultura judeocristiana y la historia occidental. En ese sentido, su poesía se contrapone al lenguaje académico y abre paso a la risa, a la mirada y la palabra frescas. Quizás en estas relecturas, que son sus poemas, radican justamente las nuevas formas de la vida que el abuelo palestino le regaló a su descendencia al instalarse en estas tierras. Al leer a Catán, me queda la sensación de leer un tipo de poesía que hoy es posible solo en América Latina. Gracias.